conectar. En 2 de Corintios capítulo 2, vamos a leer del versículo 14 al versículo 16, por favor. 2 de Corintios capítulo 2, del 14 al 16. Dice así la palabra: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vamos a orar, hermanos. Padre, tu mesa ya está puesta, Señor. Ahora danos, Señor, el pan nuestro de cada día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, hermano. Pablo, un ministro sui generis. Pablo, un ministro distinto, digamos así. Un ministro que a pesar de haber sido golpeado, como él mismo da testimonio, dice: 5 veces he recibido azotes de los judíos, 40 veces menos 1, ¿se acuerdan que era la regla? Le daban 40 y le perdonaban 1, nada más por buena gente, ¿verdad? A varazos los agarraban. Dice: 5 veces he sufrido azotes de los judíos, otras veces he sido apedreado. Pablo lo apedrearon a tal grado que lo dieron por muerto, usted lo sabe y lo ha leído. Bueno, lo apedrearon que hasta lo mandaron hasta el tercer cielo, y él mismo da testimonio de eso. Le dieron tiempo, lo apedrearon, y yo supongo que se quedó inconsciente a tal grado que hasta tiempo les dio de sacarlos a la orilla de la ciudad. Lo sacaron arrastrando y lo dejaron en la orilla de la ciudad pensando que estaba muerto. Ese Pablo que sufrió naufragios, ese Pablo que sufrió murmuraciones, ese Pablo, aquel que fue llamado y se dijo de él: le es necesario saber cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre. Es necesario enseñarle cuánto debe de sufrir por causa de mi nombre. Fue llamado Pablo, mas sin embargo escuchamos esta expresión de este predicador, ¿verdad? De este mensajero de Dios. Dice: mas a Dios gracias, que nos lleva de victoria en victoria. Victoria naufragando, victoria a punto de morir por los de su raza y por los gentiles. Sí. Pablo expresándose de esa forma increíble. Hoy quizás algún predicador nos pudiera hablar de eso y diríamos: ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ese tipo de sufrimientos sucedieron a Pablo, porque así tenía que ser, pero no le sucede a todos, ni le sucedió a todos. ¿Sí? Ahora los predicadores tienen la simpatía de algunos hermanos. No tienen enemigos francos, ¿verdad? Nadie los está persiguiendo para asesinarlos, ¿verdad? Es muy raro, ¿ah? Muy raro. Entonces diríamos: no, ¿sí? Y de Pablo diríamos: pues es un héroe de la fe. Pues es alguien que sabía por lo cual había sido llamado, alguien que sabía que bajo riesgo, bajo circunstancias adversas, él tenía que alabar y glorificar al Señor. Amén. De él les salían enemigos por todos lados. Recuerdan que él consintió en cuando se apedreó a Esteban, pues a él le tocó también apedrearlo, ¿verdad? Le tocó que lo apedrearan también. Pero vemos a este Pablo hablando de esa forma, ¿sí? Y nos sorprende de dónde saca tal fortaleza. Pero la razón de nuestra exposición hoy, hermanos, el título que le vamos a poner a la exposición de hoy es: el Evangelio, olor de Cristo. Si el Evangelio está en usted, si el Evangelio es predicado por usted, usted huele a Cristo. Si usted no predica el Evangelio, si usted no da lo que de gracia ha recibido, no huele. Necesitamos tener olor a Cristo a través de la exposición de su conocimiento, dice aquí. Amén. Si es así, si es a través del Evangelio, tendremos un olor agradable a Dios. Si es a través de nuestra carne, si es a través de nuestra mundanalidad, quién sabe a qué estaremos oliendo y qué olores estaremos dando a los demás.
Pero si es el Evangelio del cual damos testimonio, como Pablo lo daba, seguramente estaremos oliendo a Cristo. Amén. Pero este olor a Cristo, hermanos, dice la palabra, que para unos es vida, para vida, y para otros es muerte, para muerte. Rara vez hay en el mundo cosas las cuales se puedan decir que solamente tienen un efecto positivo. Hasta el Evangelio puede llegar a tener un efecto negativo, porque hay quienes lo huelen para vida y viven eternamente, y hay quienes lo huelen y para ellos es muerte, y es el Evangelio. Así el sol sale para todos, el sol de justicia que es Cristo, el sol físico sale y la cera se derrite, pero la arcilla se endurece. Tiene dos efectos, depende del material, depende de quién lo escuche, depende de la apertura del corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué hizo el Evangelio en usted? A algunos los endureció, a algunos los quebrantó y hoy están aquí, amén. A usted lo quebrantó. ¿Recuerda cuando el Evangelio llegó a su vida? Sí, dice el hermano, ¿cómo me he de olvidar? Si me quebrantó, no lo endureció como la arcilla. Mas sin embargo el Evangelio, cuando lo oímos de un cristiano, porque alguien nos los tuvo que haber platicado, alguien nos los tuvo que dar como testimonio, olimos a Cristo en esa persona, olimos a Cristo, vimos a Cristo, y para nosotros ese olor fue de vida, para vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos decir que el Evangelio produce diferentes efectos. No nada más produce un solo efecto. Produce diferentes efectos. Para algunos hombres el Evangelio es olor de muerte. Para algunos el Evangelio es un conjunto de reglas que hay que guardar. Para algunos el Evangelio es una carga pesada que llevar. Desde que uno les platica de Cristo, dice la palabra que ellos escogen las tinieblas antes que la luz, porque sus obras son malas. Hay gente que les predica a uno el Evangelio, hermano, y dicen no quiero, lo dicen conscientemente, porque no quieren abandonar sus pecados, así de sencillo, porque aman el hacer pecado y aman el obrar impíamente, y saben que creer en el Evangelio es abandonar las obras de muerte para venir a las obras de la vida eterna, para venir a Cristo. Saben que tienen que abandonar, saben que tienen que abstenerse de toda clase de mal, como dice la Escritura, y eso les duele, porque aman más las tinieblas que la luz, y en eso consiste la condenación. Para ellos el Evangelio olerá a muerte siempre. Para nosotros, ¿a qué huele, hermano? Desde que empezamos ha olido a vida. Hay quienes se jactan de todos sus delitos, hay quienes se jactan de todos sus pecados entre los impíos que obran impíamente. Se jactan, se platican entre ellos de sus obras impías. Y cuando abren la Biblia, hablan mal de la Biblia y dicen, pues ahí en la Biblia, ahí está el caso de David, era un adúltero. Ahí en la Biblia habla de fulano del hijo de David, que también quiso asesinar a su padre. Ahí en la Biblia está el Cantar de los Cantares, que es un libro bien erótico. Lo ven todo para muerte. Nada más buscan pretextos para embarrar la palabra de Dios, para hablar mal del Evangelio, para no creer en el Evangelio. Abren la palabra de Dios para tener recursos, para justificar sus faltas. Hablan la palabra de Dios para buscar un texto que avale su comportamiento pecaminoso. No para arrepentirse, no para que les llegue la luz. Lo abren para justificarse en sus pecados. Y no para venir a la luz, sino para hundirse más en las tinieblas. Para ellos, lo bueno les es malo. Pero para los elegidos, pero para los escogidos, esto es a nosotros, es olor grato de Cristo. Amén. Es para vida. Gloria a Dios. ¿Acaso el Evangelio es malo? Como decía la palabra de la ley. ¿Acaso la ley es mala porque para mí es muerte? No, ni la ley, ni la gracia,
ni ninguna obra de Dios es mala, porque Dios trajo el Evangelio al mundo para que el mundo fuera salvo a través de Cristo, no para que nadie se condenara. Dios envió su Evangelio para propósitos positivos, para construir, para rescatar, para redimir, para convertir al hombre de sus pecados. Amén. ¿Cómo es posible que este Evangelio glorioso, porque es un Evangelio venido del cielo, pueda tener efectos distintos? Porque así como hay buena tierra, así también hay tierra llena de piedras, así también hay tierra llena de espinos afanosos, así también hay quienes la semilla les cae a la orilla del camino y le es robada la felicidad del Evangelio fácilmente, porque depende del material. Para algunos hombres entonces el Evangelio, hermanos, es olor de muerte. Algunos se endurecen más. Yo creo que ha tenido alguna experiencia de eso. Buscan recursos, por muy elocuente, por muy erudito que usted pueda exponerle el Evangelio, casi le vacía toda la teología y se vuelven duros. No reconocen, los endurece, así como Faraón, a pesar de las maravillas, a pesar de los milagros. Uno pensaría racionalmente y diría, ¿cómo es posible si después de ver tantos juicios de Dios, cómo es posible? Faraón se endureció su corazón. Para algunos los endurece, otros dicen, yo no voy al Evangelio porque fulanito y sutanito, miren cómo son, y son evangelistas. Las imperfecciones que son propias de nosotros porque no somos perfectos, las usan como justificación para no venir al Evangelio. Para ellos el Evangelio huele a muerte para muerte. Por donde quiera que uno recurre para tratar de convencerlos, por donde quiera que uno elabora, les habla uno del amor de Cristo, les habla uno del perdón, les habla uno del arrepentimiento, y no entienden siquiera que tienen que arrepentirse. Es cierto que no les cae el 20. El Evangelio es olor de muerte para algunos. Hermanos, ¿estoy hablando mal del Evangelio? El Evangelio es santo, es puro, es glorioso. Pero ¿sabe usted que el Evangelio va a condenar a algunos? Hermano, ¿cómo dice eso? Dice la palabra que muchos van a ser condenados por el Evangelio, dice Pablo, que cuando llegue el momento de juzgar, Dios juzgará al mundo de acuerdo al Evangelio que yo predico, decía Pablo. El Evangelio va a juzgar a los hombres. Ese Evangelio glorioso que fue enviado para salvación, para algunos va a oler a muerte, hasta el final también. Pero, ¿por qué digo esto? Porque para nosotros, ¿qué es, hermano? Para nosotros, ¿qué ha sido hasta hoy? ¿Olor de vida o olor de muerte? Olor de vida para vida. Y no nada más para la vida de hoy, sino para la vida venidera. Olor de vida para vida eterna. Amén. Nosotros no nos justificamos. Si pecamos, decimos, Señor, reconozco mi pecado, soy pecador, no escondo mi cara, no me justifico, no digo, si fue por culpa de fulano, si fue por culpa de sutano, él me puso el pie. Reconocemos nuestro pecado, no lo escondemos, y aquel que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo manifiesta a Dios, él será salvo, será libre. Amén. En el juicio final, entonces, van a ser juzgados algunos conforme al Evangelio este que se predica hoy. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el Evangelio va a juzgar a las personas? Porque el que se extravía en la oscuridad, el que se extravía en las tinieblas, pues dice uno, bueno, hay tinieblas, ¿no? No se ve nada. Tendría razón en extraviarse. Pero el que se extravía habiendo tenido la luz, pero el que se extravía teniendo el pasillo lleno de luz, el que se extravía teniendo la luz de Cristo, ese no tiene ninguna justificación. E incluso dice la palabra que al que más se le da, más se le demandará. A nosotros que nos ha sido enseñado el Evangelio, a nosotros que desde niños, incluso algunos de nosotros, se nos va a demandar más
que aquel que nunca ha oído del Evangelio, aquel de una tribu africana, por decirlo así, que ande haciendo cosas impías, que no sepa que son impías, se le azotará menos que los que han tenido luz, los que saben hacer el bien y no lo hacen. El Evangelio es una gran responsabilidad, sí. Por eso hay algunos que se echan para atrás, pero ojalá se vinieran hacia adelante, porque hacia atrás es peor. ¿A dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna, decían los discípulos, ustedes también se quieren ir. Dura cosa es estas palabras que tú dices, le dijeron. Dura cosa es lo que estamos oyendo. Y desde entonces no siguieron más a Cristo, porque era dura la palabra. Incluso hablando del matrimonio, dice, entonces, ¿quién se casará? ¿Sí? Dice Cristo, es que no a todos les he dado. ¿Quién se casará? Dice, dando nada más como ejemplo esto. Hay algunos que dicen, no, yo no me voy a casar, ¿verdad? Porque son traspasados de algunos dolores, dice Pablo, porque les quiero ahorrar algunos dolores. Y ya están al pie casi, ¿sí? Y no llegan. ¿Sí? ¿Es el Evangelio? No, dicen algunos, no, yo no voy al Evangelio, porque yo voy a abandonar. No, es a mis fiestas, es a mis juergas, es a mis diversiones. Pero si eso a mí me satisface, no, porque aman más las tinieblas que la luz. El Evangelio les huele a muerte, para muerte, y les sabe sabroso, y les sabe bien a ellos. Yo sé que hay otros que vienen necesitados y han venido con ustedes, y les ha tocado, gracias a Dios, que vienen deshechos y vienen necesitados, y uno nada más le hace a uno así como Pedro, apenas dice la palabra y ya el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¡Qué bueno por ellos! Gracias a Dios. Gracias a Dios que hay quienes predican y son transformadas 3,000, 5,000, 4,000 gentes. Gracias a Dios. Pero no todos tienen el mismo éxito. Y no es responsabilidad del ministro, porque él no convierte a nadie. Gloria al Señor. Los hombres entonces pecan contra una revelación superior. La máxima revelación, Cristo. La máxima, ya no hay más. De Cristo se habla que al final de los tiempos se va a cerrar el telón de la historia y ya no va a haber más que otra dispensación llamada la del reino. Pero la del reino es el establecimiento del reino eterno de Cristo. Alguien dirá, entre los varones luego mencionamos una palabra, hermano, y no habrá repechaje, dice. Ustedes saben qué es eso, ¿ah? Hablando en términos futbolísticos, ¿no? Sí, me llamó la atención porque es muy ilustrativo, ¿no? Uno espera el repechaje, ¿verdad? Pero está establecido que el hombre muera una sola vez y de ahí pase al juicio. Entonces hoy, en Lucas 12, 47 y 48, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hay otros que no nada más no aceptan el Evangelio, hay otros que se oponen al Evangelio. Hay agrupaciones que están en contra del avance del Evangelio, así como hay grupos cristianos que hacen obra misionera y van a romper con las obras del diablo. Así también hay otros que se organizan para que no avance. No nada más, no les huele a muerte, se oponen al Evangelio. Y la palabra dice en Romanos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hablan mal del Evangelio. Yo no acepto el Evangelio porque eso es para ancianos y para mujeres, dicen los intelectuales. Yo no acepto el Evangelio porque eso es para débiles mentales. Hablan mal del Evangelio, hablan mal de aquel que dio el Evangelio. Hablar mal del Evangelio es hablar mal del autor del Evangelio. Y dice la palabra que no quedarán ni se darán por inocente, porque el Evangelio los va a condenar. Haciendo referencia a Enoc, dice la palabra que el Señor vendrá con sus millares, ¿sí? Y vendrá
y enjuiciará a los hombres y no dejará, ¿sí?, sin juicio a nadie. Invictos, habla la palabra. Los declarará culpables. ¿Será que Dios no tendrá en cuenta lo que los hombres dicen? Si uno ha maldecido a Cristo, lo hicieron en su tiempo, lo llamaron charlatán. Otros han dicho que el evangelio es falso. Otros han dicho, eso ni es la palabra de Dios, esto lo hicieron los hombres, diciendo mentiras. Otros, como les decía, se justifican todas sus obras malas diciendo, si en la Biblia hay peores. Ahí está David, conforme al corazón del Señor, era un adúltero. Y bien que se saben bien la Biblia, me refiero, que sí la leen, sí la leen, pero nada más. Y andan buscando que el evangelio perdido, ¿sí?, que andan buscando para hablar mal de Cristo. Están cometiendo el pecado imperdonable, están atacando al único que los puede salvar. Ese es el pecado imperdonable. Hablan mal del Espíritu Santo, que es el único que los puede redarguir. Si no es el Espíritu Santo que les redarguye de pecado, no hay nadie más. Ese es el pecado imperdonable. El evangelio les huele a muerte para muerte, pero no deja de ser santo, no deja de ser puro, porque ellos prefieren más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué insisto, hermano? Porque sigo haciendo la pregunta. Para mí, para usted, es para vida, amén. El evangelio, hermano, el conocimiento de Dios, hace a algunos dichosos, ¿verdad? Esto es a nosotros, los que hemos creído. Pero ¿sabía usted que a algunos los hace miserables? Ay, hermano, ¿por qué? Porque si no supieran lo que es el pecado, harían el pecado y no sentirían nada. Obrarían en el pecado y no sentirían nada, porque sus conciencias las tienen cauterizadas. Harían pecado, mas sin embargo el proclamar el evangelio, el proclamar las buenas nuevas, el proclamar que los injustos no heredarán el reino de los cielos, el proclamar que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, el proclamar que el adúltero y el fornicario no heredarán el reino de los cielos, hace que el adúltero y el fornicario y el borracho ya no pequen a gusto. Sí, los hace desgraciados. Ya están pecando y saben que están haciendo mal. Por eso es que ante Dios nadie se va a justificar. Antes todo hombre es mentiroso y Dios es veraz. Y Él jura por Él mismo que ante Él se doblará toda rodilla y todo el mundo reconocerá que Él es el Señor. Nadie se va a poder justificar. Perdón, hermano, que siempre ande subiendo esto. Se oponen al evangelio. Gloria al Señor. Los hace desgraciados algunos, fíjense. Pero es olor, hermanos, para vida, para nosotros. Cuando usted olió el evangelio, cuando usted olió a Cristo, le gustó. Amén. Y no está aquí a la fuerza. Y no está aquí porque le doblaron el brazo. Y no está aquí porque le dijeron te vas a ir al infierno, lleno de temores. Sino porque ama el evangelio, ama la palabra de Dios. Sino porque ama la corrección, que cuando le llaman la atención, usted no se ofende, sino da gracias porque alguien se preocupa por usted. Venimos porque fuimos convencidos del Espíritu. Venimos porque fuimos convencidos y redarguidos por Él de que estábamos obrando impíamente y respondimos al llamamiento de Dios. Y desde ese momento el evangelio ha venido a ser para nosotros olor de Cristo. Amén. Pero también tiene que estar en nosotros ese olor. Le voy a decir una cosa, hermano. Va a haber un desayuno el día 28 de julio, ¿verdad? Nosotros tenemos que compartir ese olor. Asegúrese que huele a Cristo, nada más. No vaya a ser que levantando el ala huyan. Es metafórico, ¿eh? Asegúrese nada más que huele a Cristo, para que no ahuyente, para que el día del desayuno usted traiga un invitado. Hermano, pero yo no soy un gran evangelista. Vamos a ver algo con respecto a eso. El ministro no es responsable de sus éxitos, decíamos. El ministro, que es usted, que soy yo, los que servimos a Dios, quizás no en un puesto eclesiástico,
los que servimos a Dios con nuestro testimonio, los que servimos a Dios llevando el evangelio a otra persona, los que servimos a Dios intercediendo por nosotros, los que predicamos cada domingo o cada jueves, o los que están en un puesto de eminencia, ustedes que oran por nosotros, los que sirven a Dios, no son responsables de sus éxitos. Usted, hermano, es en la Biblia llamado embajador, ¿verdad? Dice que usted es un embajador, propone la paz, y ese país no le responde positivamente. ¿Acaso cuando regrese el embajador a su país lo van a azotar porque no pudo hacer la paz? Pues no, pero él cumplió, pero él fue y dijo, pero él fue y propuso, reconcíliense con Dios. Basta con que digan eso. Reconcíliense pecadores contra Dios porque están en pleito con su hacedor. Digan el evangelio, somos embajadores, el éxito no les preocupe. Hay quienes no van a tener ni una estrella quizás en su corona, pero van a tener su corona. Y quizás digo porque es difícil, porque cuando estemos en el cielo, de repente se va a acercar alguien y nos va a decir, hermano, gracias. ¿Gracias de qué? Gracias porque por la palabra que diste, yo fui convencido. Oh, yo nunca me enteré. Gracias porque por la palabra que diste, el Espíritu Santo me atrajo. Pero porque hablé, porque abrí mi boca. No le tema al fracaso, hermano. Así no se evalúan las cosas en el reino de Dios. No es porque usted no convierta a 3,000. Su éxito consiste en hacer la voluntad de Dios. Su éxito consiste en predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, amén. Aún al que vea usted que está muy hundido, a ese predíquele. Aún aquel que no tenga ni un 20 centavos de rescate, a ese predíquele. Oiga, pero no voy, está muy feo el asunto, ¿verdad, Noel? No voy, es que me va a decir que no se vale. Vaya y dígale, usted es embajador, amén. Y el embajador no es juzgado por su éxito o por su fracaso, según los hombres. En la palabra de Dios también se dice de nosotros que somos pescadores de hombres. ¿No? Somos pescadores, amén. Gloria a Dios. Sí, ahora no os haré, dice, pescadores de peces, sino ahora pescadores de hombres. Pero tenemos que traer el anzuelo cuando menos, ¿verdad? Y no se nos va a juzgar porque lancemos la red. Habrá días, habrá años que quizás lancemos la red y como los apóstoles, ni uno, ¿se acuerdan? ¿Qué lanzaban por acá? Lanzaban por allá. Dice que no habían pescado nada, ni siquiera decían poquito. Que para ese día tal vez pescaron. No pescaron nada. Habrá días, habrá meses que no pesquen nada, hermano. Pero tiren la red, amén. Porque somos pescadores. Tiren la red, no se evalúen mal. Si en la red no queda atrapado un pez, usted tírelo porque usted está regando, usted está sembrando, perdón. Otro va a regar y el Señor va a dar el crecimiento, amén. Es que no soy un gran evangelista, no se preocupe. ¿A poco porque el pescador no regresa con pescado, sí? ¿Alguien lo va a acusar de negligente? Llega hasta cansado y sudoroso, no pescó nada simplemente. Pero él sale, y cuando hay tormenta, hasta sale cuando hay tormenta y avienta la red. Hermano, nada más cuando el mar no esté picado. Aún cuando esté picado, aviéntelo a tiempo y fuera de tiempo. Amén. No necesita ser un evangelista, hermano. Eso es lo que quiero que entienda. Abra su boca, cumpla con el ministerio, cumpla con ese gran mandamiento. Amén. Yo nada más oigo amén por acá. Nada más amén, amén, amén. Y acá. No se juzgue porque no tenga éxito. Se va a sentar junto a Abraham, se va a sentar junto a Jacob, va a tener su corona, tal vez una estrellita, la corona de gloria, tal vez 2, tal vez 3. Dice Proverbios que por eso es sabio el que gana las almas, ¿verdad? Pero no todos, no a todos, ni a nadie le puede exigir a usted. Nadie, porque no es usted quien convierte. Usted cumpla con su ministerio, usted cumpla. Cumplir es una palabra, ¿verdad? Hágalo pues. También de nosotros se ha dicho que somos sembradores, ¿o no? ¿Quién es el que sale al campo y tira las semillas? El sembrador, ¿verdad? Bueno, algunas al sembrador cuando va en el camino, bueno, yo me acuerdo que íbamos con las bolsas llenas de semillas, ¿no? Y con nuestra varita, ¿no? Una coa que le dice, y la gran bolsa así llena de semillas. Sacábamos y caen algunas. Luego me decían, de 10, ¿no? Le hacíamos un hoyito y le tapábamos así, con el pie el hoyito, ¿no? Paz, echábamos la semilla.
Era nuestro trabajo, éramos sembradores. Sembremos. Pero si la planta no sale, pero si la planta no prospera, ¿a poco le van a echar la culpa al sembrador? Y peor si es de temporal. No, hermanos, no piense que van a ser juzgados por eso, pero cumpla con el ministerio, amén. Yo les invito que se pongan en pie. Invite para el desayuno a alguien, usted así, sencillamente, el día 28 de julio, invite. La obra la hace Dios, no es usted. El que convence es el Espíritu, no es usted. Por muy elocuente que sea, no se juzgue, ni se condene por eso, pero cumplamos con nuestro ministerio. Y yo les invito a que tomemos la bandera y que avancemos para hollar el campo de nuestro enemigo y aún acercarnos a las puertas del infierno y rescatar a las personas y podamos decir como en el Apocalipsis: aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Dios todopoderoso reina. Necesita fuerza, necesita fortaleza. Paz, hermano. Vamos a orar por usted. Siente ciertos temores, siente ciertas dudas aún para dar el evangelio. Paz, hermano. Oyemos toda fuerza del enemigo. La verdadera iglesia, dice la palabra, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Avancemos en el campo del enemigo y rescatemos en el nombre de Jesús. Oremos, hermanos. Los que no pasan inclinen su rostro y los que ministran, ministren. Cumplamos con nuestro ministerio. En nuestro corazón es un poco temeroso. No es pecado, hermano. Pásele lo que necesita. Es el poder de Dios y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Reciba el poder de Dios para dar testimonio con poder, para que el olor que usted despide, que yo despida, sea olor a Cristo, cuando menos el olor. Padre, gracias, Señor, gracias porque podemos decir: nuestro Dios